Bueno, muchachos, y les explico el último de lo último. Resulta que para cambiar una lista, muchachos, para cambiar una lista, yo necesito reconstruirla, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo define, por ejemplo, lista A, y es un list de 1, 2, 3, 4. Muchachos, ¿cómo hago para cambiar la tercera posición? Aprovecho y explico otra situación de acumuladores. Yo necesito saber cuál es la tercera posición, ¿cierto? Y hacer el cambio. Entonces vamos a definir una función, ¿cierto? Que va a ser cambiar tercer elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué recibe esa cambiar tercer elemento? Entonces, cambiar tercer elemento. ¿Qué recibe? Una lista de números. Recibe un número que voy a reemplazar. ¿Y qué sale? Una lista de números modificada. Entonces, define, cambiar, tercer elemento. Entonces, tiene una lista y un número. Resulta que, ¿cómo yo hago para darme cuenta cuál es el tercer elemento? Usted me dice, profe, es el first del res. Pero puede suceder que yo no les pida cambiar el tercer elemento, sino el cambiar elemento. Cambiar cualquier elemento. Recibo la lista del número y de la posición que yo quiero cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, que ya no es cambiar tercer elemento, sino cambiar elemento. Entonces, muchachos, vamos a numerar desde la posición 0. O sea, ¿qué quiere? ¿Que la primera posición sea 0 o la primera posición sea 1? Es mejor que sea 0 porque el próximo semestre, como en hipo, la primera posición se toma como 0. La tercera posición sería la posición 2. Entonces vamos a cambiar. Entonces, muchachos, empezamos. Si la lista está vacía, eso significa que la posición no existe, ¿sí? Nos pasamos de la recursión, significa que la posición no existe. Bien, ahora bien, muchachos, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar acá? Debo crear una función auxiliar que me lleve un acumulador que es la posición que estoy examinando. La primera posición es la 0, la segunda posición 1. ¿Y eso con quién lo tengo que comparar? Con posición, ¿cierto? Si estoy en la posición 3, por ejemplo, pues el acumulador debería decirme 3. Si la posición es igual a la que ando buscando, pues hago el respectivo cambio. Entonces, considerando eso, debo crear un local, ¿cierto? Área de definiciones. Y voy a definir una función auxiliar. Cambiar elemento aus. LST num, posición y el acumulador. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchachos, ¿qué va a pasar acá? Bien, lo primero es, si la lista es vacía, lanzo una posición de error. La posición no existe. En otro caso, si es igual la posición al acumulador que estoy llevando, ¿qué hago? Cons, número, ¿con quién? Con el res de LST. No debo hacer nada más. O sea, pego el elemento y sigo. En otro caso, ¿qué hago? En otro caso, lo que debo de hacer es cons, el first de LST, ¿cierto? Con el llamado recursivo, cambiar elemento auxiliar. Y observen lo que va a pasar acá. Cambiar elemento auxiliar, envío ¿qué? El res de LST, envío el número, la posición, ¿y qué hago con el acumulador? ¿Por qué le incrementó 1? Porque estoy explorando la siguiente posición. Ese acumulador me sirve como un contador de la posición que estoy buscando. Por ejemplo, él inicia en la posición 0 para el first. El first del res, ¿quién debería de ser? La posición 1. El first del res, ¿qué debería de ser? El 2. Y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aquí termino el else, termino el cont, ¿cierto? Termino el cont. Termino el cont y termino el define. Termino el área de definiciones de la función recursiva. ¿Y qué hago acá? Sencillamente llamo la función, ¿cierto? Cambiar elemento auxiliar.
¿Qué le envío? Debo enviarle la lista, el número, la posición que estoy buscando y dónde inicia. ¿En qué posición inicia la búsqueda? 0. El acumulador inicia en 0. Cuando ustedes utilizan funciones con acumuladores, ustedes deben tener en cuenta es que el acumulador arranca pues por la posición inicial de acuerdo al problema. En este caso arranca en la posición 0. Entonces, muchachos, seguimos acá, cerramos el else, cerramos el con y cerramos el define. Entonces, cambiar elemento. Entonces, viene la lista A, ¿cierto? ¿Qué posición y qué posición quieren cambiar y qué número quieren agregar? Entonces, el número 6 y la posición 4. La posición 4 no existe. ¿Saben por qué? ¿Qué posición quieren cambiar? La posición 3. Sí, porque de otro modo nos da un error. Entonces, muchachos, si ustedes observan acá, cambiar elemento. Bueno, se llama cambiar elemento con C mayúscula. Recuerden que eso reconoce minúsculas y mayúscula. Entonces, aquí hay un error. A ver si ustedes me ayudan. Vamos a ver. Es empty. Pregunta. ¿Listo? Ahí me había equivocado. Si es celular, le da por silbar. ¿Qué pasó? ¿Se cambió la posición? 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero cambiar la variable lista A, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer set, ¿qué? Lista A y con el llamado a la función. Y voy a llamar primero lista A y luego llamo lista A. Y miren el cambio aquí reflejado. Él va a aparecer la lista A, un void y la lista A. ¿Qué pasó aquí? Efectivamente cambió. Entonces, ¿qué pasa? Para cambiar una lista necesariamente, ¿qué me toca hacer? Me toca hacer una recursión reconstruyendo la lista. ¿Cómo reconstruyó la lista? Pues básicamente con el const. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien allí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les voy a mostrar una estructura llamada vector. La estructura vector tiene la ventaja de que yo no tengo que hacer recursiones para cambiarla. De hecho, si a ustedes se les antoja, en el proyecto pueden usar vectores para evitar estar recursionando tanto. Entonces, muchachos, ¿cómo se crea un vector? Entonces voy a